David Gascón. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a charlar con David Gascón de un libro editado por Prensa Diaria Aragonesa. Además es la edición especial primer aniversario. Recoge 12 artículos suyos agrupados en una expresión latina, memento mori, algo así como recuerda que vas a morir. Se podría decir que son reflexiones sobre aspectos cotidianos de nuestra existencia con los que David Gascón arrastra al lector a la más genuina forma de filosofar, que vendría a ser la de analizar, yo no sé si incluso meditar y razonar sobre la esencia de nosotros mismos y qué pintamos en este universo en el que estamos instalados. Fueron publicados el año pasado en el periódico de Aragón. El libro cuenta además con las ilustraciones del pintor Víctor Pastor y los 12 artículos están arropados por una composición audiovisual creada por Indiana Caudillo y Francisco Bernal para ambientar la lectura. Cualquiera que escriba en un buscador de internet libro Memento Mori llega fácilmente a una página web donde están estos 12 artículos narrados además en primera persona y no de cualquier manera por David Gascón. También están las composiciones audiovisuales. Desde luego, David, se ha tomado usted tiempo y ha sido muy minucioso a la hora de preparar este Memento Mori, que no deja escapar ningún detalle. Bueno, lo primero, le agradezco mucho el resumen que ha hecho porque es un compendio maravilloso. Efectivamente, es una obra, digamos, que va más allá de simplemente la escritura, ¿no? De esas 12 reflexiones que fui publicando una por mes, digamos, en el periódico de Aragón y que al final decidieron hacer, ¿no? Como este compendio, este libro. Y claro, era un proyecto colaborativo en cuanto que también trabajaba un amigo mío que es pintor, que claro, Víctor Pastor lo que hacía era darle como la parte más digamos, de pintura, ¿no? Como coger ese artículo y darle un instante, intentar plasmar ahí. Y luego intentamos incluso hacer más allá, ¿no? Y ahí viene la colaboración con Indiana Caudillo y Francisco Bernal para hacer de cada artículo un mini corto. Entonces, sí que es verdad que lo que pretendíamos con esto, cuando yo me puse a escribirlos, era ver si yo realmente entendía, ¿no? Todas aquellas cosas que pensaba, si podía ponerlas negro sobre blanco, y de ahí viene un poco la resolución de estos 12 ensayos de filosofía o de pensamiento filosófico, que si algo tienen en común es una cosa bastante complicada a día de hoy, y es hacer algo completamente atemporal. Es decir, que cualquiera de estos temas lo lea una persona que nació hace 2500 años, por ejemplo un griego, que lo lea un hombre que nazca dentro de 2500 años, o que lo lea un coetáneo nuestro, y que a todos les interesen los temas y sepan de lo que van, ¿no? Eran todo temas de la esencia humana. Desde luego mueve a la reflexión, hace usted muchas consideraciones que a mí personalmente me han hecho detenerme y dar una vuelta. Bueno, pues por situar a nuestro invitado, David Gascón, Zaragoza 1982, es ingeniero informático, reconocido en 2018 como el joven investigador más importante de España por la Real Academia de Ingeniería, y fue galardonado en 2012 como innovador del año por el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, que es un centro muy reconocido y con un prestigio elevadísimo. Ha sido profesor de la Universidad de Zaragoza, es cofundador de la empresa Libelium, que desarrolla sensores inteligentes. De hecho, la NASA ha enviado a sus ingenios al espacio. Y bueno, por si fuera poco, con el seudónimo de David Meiser, es productor de la música electrónica que nos ha acompañado unos instantes al comienzo de esta conversación. La expresión latina, por cierto, con la que titula estos 12 ensayos Memento Mori, está ahora más presente que nunca y de forma dramática. ¿Cómo lleva David Gascón esto del coronavirus y el confinamiento? Bueno, le da muchas vueltas. Es muy curioso porque claro, este libro se publicó para finales de año, concretamente antes de que sucediera nada de esto, y versa todo sobre entenderse a uno mismo, ¿no? Conocerse a uno mismo. ¿Quién soy yo? ¿Qué es el mundo a través de mí? ¿Quién soy yo a través del mundo? De entender que muchas veces nosotros pensamos que somos una cosa, pero que en realidad somos la máscara de esa cosa, ¿no? En griego, persona, prosopon significa máscara, ¿no? Y muchas veces nosotros llevamos como una especie de, como un ser que
pensamos que somos eso y que a los demás damos esa imagen, pero que luego cuando nos pensamos nos damos cuenta de que no. Y el enfrentarse a la muerte es cuando uno de verdad se tiene que ver y pensar uno mismo sin tapujos. Ahí ya no te puedes engañar, porque a los demás se les puede engañar más o menos fácilmente, pero a uno mismo no. Y sobre todo en momentos donde uno tiene miedo a morir o tiene miedo de ver morir a los que quiere. Entonces ahí es cuando uno empieza a mostrar las cartas encima de la mesa. Yo me he dado cuenta que los deberes los había hecho ya durante los años anteriores, pero sí que he visto que mucha gente a raíz, ¿no?, de todo esto se ha empezado a plantear mucho las cosas y a decir, no sé tal vez en la vida qué quiero, pero sí sé lo que no quiero, y ya es mucho ganado, ¿no? O sea que yo he visto muchas propuestas de, digamos, intentar hacer con el tiempo que quede, porque esto va a pasar y lo vamos a superar como tantas veces ha superado todo, pero creo que sí que puede crear una raíz, ¿no?, que puede ser acicate para que mucha gente cambie un poco la forma que ha llevado de vivir la vida. Fíjese que habla de enfrentarse a la muerte sin tapujos. En el último artículo, donde hace usted referencia a que no sea ninguna casualidad que la persona en griego signifique máscara, prosopon, dice usted que la salida del individuo a la sociedad exige la imposición de algo ajeno a sí mismo, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a pasar a partir de que nos instalemos en esa nueva normalidad de la que habla el gobierno? Porque vamos a tener que salir con mascarilla. Y yo creo que no es baladí, porque la expresión de la cara se queda un tanto desfigurada detrás de la mascarilla, David. Sí, totalmente. Es que va a ser un momento también muy interesante en cuanto que vamos a perder la forma y vamos a entrar más en el fondo. Normalmente los mensajes, o cuando alguien intenta, por ejemplo, en esta sociedad tan mediática de las redes sociales, de la foto, del vídeo, ¿por qué voy a ver un vídeo de 30 minutos si me lo pueden dar en 5? ¿Por qué uno de 5 si me lo pueden dar en uno de 30 segundos? ¿No? Siempre como buscando esa forma efervescente y burbujeante e inmediata. Creo que va a ser un momento de volver al fondo. ¿Usted, este mensaje que dice, tiene fondo, tiene raigambre, tiene esencia o no? ¿O es solamente algo que, porque claro, vamos a tender, como usted dice, a perder esa forma de la sonrisa fácil o de la mirada que un momento intenta engañar, ¿no? Yo creo que puede ser un buen momento para diferenciar las cosas de que tengan fondo de las que tengan solo forma. En el primer capítulo de Memento Mori se titula indicativamente La sacralidad de lo mundano, y habla del aprecio que siente David Gascón por las liturgias, de cómo, bueno, se puede disfrutar degustando una copa de vino, del ritual de encender un cigarrillo, aunque esto no sea políticamente demasiado correcto. Hay muchos intangibles que manejamos permanentemente, pero que en absoluto apreciamos. Totalmente, o sea, hay, de hecho, la esencia de muchas cosas de la vida no es tanto el qué se hace, sino el cómo se hace, ¿no? Es decir, alguien puede ver incluso en una palabra, en una frase de cariño o de amor, alguien busca mucho más la inflexión de la voz de la persona que te la dice para saber si hay verdad y emoción ahí, ¿no? Es decir, un te quiero puede ser una cosa fría y que no nos llegue a la médula, o a veces con un simple gesto, una mirada o una palabra que la escuchas con la entonación, te crees aquello y le das una importancia mayor. Entonces la sacralidad de lo mundano, ese primer ensayito, lo que viene a decir es que hay determinadas cosas que tienen una misma magia en la liturgia de hacerlas. Yo, por ejemplo, que no soy una persona creyente, me encantaba ver cuando mis abuelos se santiguaban al salir de casa, porque yo sabía que ahí había algo para ellos. Es decir, hay ese acto, ahí eso simboliza algo, y no tiene que ver con si uno cree o no, significa con el hecho de que alguien ha hecho formar parte de su vida ese gesto, ¿no? Lo mismo servirse una copa de vino o ver cómo un niño coge la mano de la madre o del padre, ¿no? O sea, ahí hay más religión que en todas las misas juntas, claro. Y ese camino, David, de la experiencia, de la repetición, de los sentidos, quizás la única forma de obtener conocimiento, como nos decía usted, de uno mismo y también del mundo, ¿no? Claro, es que al final las cosas tienen que estar vividas de primera mano, ¿no? Hay que entender que hoy en día, más que
que nunca la opinión, que vivimos de la opinión, ¿no? La opinión ahora mismo es capaz de cambiar un país, es capaz de que digan algo, se dice algo que se va a hacer a nivel gubernamental o a nivel personal, y simplemente con comentarios en las redes sociales, comentarios de gente que igual no sabe del tema, no lo ha estudiado, no lo ha practicado, no ha hecho una primera experiencia, ¿no? de primera mano sobre el tema, simplemente con el opinar, pues es capaz de cambiar. Y entonces es cuando digo, cuidado, hay que entender que las cosas, es decir, la opinión vale muy poco comparado con el pensamiento, pero es que el pensamiento vale muy poco comparado con el acto, ¿no? Con la acción. Y ya mismo Cervantes, por ejemplo, en el Quijote dice, no os avergoncéis de los oprobios y los baldones que os lanzan los niños o los curas sobre determinadas cosas, porque ellos no tienen de primera mano la experiencia de la vida, ¿no? Entonces pueden insultar o pueden vituperar, pero no dañar. Y en esas estamos, en dotar un poco a la gente, ¿no? De un fondo que les permita no ser tan dependientes de las cosas más, no sé, como volubles, ¿no? De una opinión o una palabra que cae. Es curioso, me llama la atención que sea usted mismo quien describe estos 12 ensayos reflexivos que van mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros podría volcar sobre un papel. Los llamé ensayitos cuando me da la sensación de que ha invertido usted, además, mucho tiempo en cada uno de ellos. Le voy a hacer una confesión, y seguramente dirá algún oyente, y a mí que me importa lo que este señor vaya a confesar. Cuando he empezado a leer el primer capítulo, el primer párrafo del primer capítulo, que se titula La sacralidad de lo mundano, he dicho, vaya hombre, qué pena. Con lo bien editado que está, con lo cuidadoso que parece que lo ha hecho, y mira qué error de imprenta, porque dice el halo luminoso, y he dicho yo, qué pena, la L se le ha escapado. Pero claro, cuando he tropezado con lo que yo consideraba que era otro error tipográfico, hablando de la decantación de un vino, y escribe usted, el degustador ya ha cogido la copa, la tabalea ligeramente, bueno, me ha hecho dudar y he podido comprobar, porque además usted incluye un glosario final, que son expresiones que, por más que no sean muy comunes, son usadas luminoso, por si alguien tiene interés en relativo a la magia o a los dioses, seguramente tendrá mucho que ver con la procedencia del luminoso, ¿no? que viene a ser prácticamente lo mismo, igual que el verbo tabalear, es decir, que le ha puesto usted mucho cuidado a la hora de elegir las expresiones que introduce en cada uno de estos ensayitos. Bueno, le agradezco nuevamente que lo nombre, porque incide plenamente de nuevo en una de las cosas más medulares, ¿no? Del libro. Básicamente hay que entender que yo cuando empecé todo esto, yo vengo del mundo de la ingeniería, de las ciencias, como usted ha dicho al leer mi currículum, y entonces, claro, yo tenía una asignatura pendiente con las humanidades, en cuanto que yo las he amado, aparte de la música y de la lectura que había leído, pero tenía una cuenta pendiente en cuanto que yo siempre me he rebelado, ¿no?, en contra de decir, es que usted tiene que ser de ciencias o de letras, y solo puede ser eximio en una de las dos, o igual en ninguna, o ¿cómo? Entonces, como un poco rebelde que siempre he sido, he intentado de forma algo más tardía, porque bueno, siempre tienes que ocuparte primero de lo que te da de comer, pero coger ese amor a la literatura, a los libros, y no solo leerlos como quien posa la mirada sobre las palabras, sino intentando entenderlos, estudiarlos y amarlos de cierta manera. Y ahí es cuando me he dado cuenta a la hora de escribir, que si yo utilizaba las palabras que ya sabía y me movía siempre en las categorías más acomodaticias, la persona que acabara escribiendo después los artículos, quien yo fuera al final, no iba a variar mucho de quien era al principio. Entonces me obligué a decir, ¿por qué no usar vocabulario nuevo? ¿Por qué no utilizar cosas que me sacan de mi zona de confort? Y ahí fue cuando empecé a meter otro tipo de palabras menos comunes, pero que por otro lado me permitían una exactitud y mucho mayor. Es decir, cuando uno, por ejemplo, describe cómo era un campo y dice, bueno, era un campo donde había muchos tréboles, eso es una forma de describir el campo. Sí, pero si uno utiliza la palabra trebolar, el sustantivo trebolar no solo describe un campo de tréboles, sino que da una
idea de existencia, de inmanencia, de fuerza aquello, ¿no? Entonces, cuando las cosas existen y alguien les ha puesto palabra, es como para gozar de esa existencia, de esa naturaleza y hacerla nuestra, ¿no? No solo es un conjunto de palabras, sino que hay un sustantivo que las engloba y le da un nuevo significado. Entonces, creo que somos capaces de conocer el mundo y de amarlo de una forma distinta si conocemos que las cosas tienen una entidad y una inmanencia propia. Hay, por cierto, muchas referencias literarias en los ensayitos. No está Marco Antonio, pero... Está, sí. No, está Marco Aurelio. Exacto. Incluso Séneca, está Camus, está Francisco de Ayala, está Escotado. A ti, José Luis, te ha llamado especialmente la atención ese ensayo que se titula Encuentra lo que te gusta y deja de que te mate, ¿no? Sí, donde habla de Pirro y de uno de sus generales, por cierto, y su búsqueda de conquista en el mundo, pero que tiene una reflexión que me ha llamado la atención y que podemos escuchar precisamente en la voz del autor, ¿no? Claro, porque además yo creo que es interesante comprobar, lo que decíamos al principio, cómo el propio David Gascón enfatiza lo que escribe. La opción del fracaso es clave para que el fin tenga sentido. Porque si no hay opción de fracaso, incertidumbre, solo queda esperar el devenir como efigies quiescentes. La ilusión del triunfo deriva en que he conseguido lidiar con el destino y llegar a hacer presente mi voluntad. Si estoy contento de que la chica que me gusta haya aceptado salir a cenar, es porque también me podría haber dicho que no. Así de simple. La pregunta, José Luis. ¿Ha encontrado usted lo que le gusta en esta fusión quizá de las ciencias y de las humanidades? Pues la verdad es que me ha permitido amar mucho más el resto de cosas que me rodean, ¿no? Conocer mucho más que el mundo es infinito, ¿no? Cuando uno piensa que sabe de algo, me he dado cuenta de que se da la paradoja de la sabiduría, ¿no? Cuanto uno más sabe, más se da cuenta de que menos sabe. ¿Por qué? Porque mientras uno no sabe, pues no sé, tipos de cómo está hecho ese cristal, qué sales usa, o directamente qué palabras hay para describir una hoja de un árbol, y se mete a investigar sobre ello, se da cuenta de que hay tanto que no sabía, que parece que cuanto más araña la realidad, menos es capaz de llegar a todo lo que ella abarca. Pero por otro lado, también se da cuenta uno de que no hay nadie alrededor de él que no le puede enseñar muchas cosas. Y entonces yo cada vez que sé más y aprendo más cosas, cada vez en las reuniones con amigos y con gente diversa, tiendo a callarme más, porque me doy cuenta de que cada uno es tan experto en tantas cosas que quien intenta escuchar pues puede ganar mucho más que el que solo intenta hablar. Me ha llamado mucho la atención el ensayo que aparece en tercer lugar y que se titula, en segundo lugar, Un bel morir, tutta una pitta honora, porque si hay algo ancestral en la condición del ser humano es el miedo a la muerte. Y no parece que David Gascón le tenga miedo, ¿no?, al hecho de morir, aunque espero que esté lejísimos de donde nos encontramos ahora. Hay que vivir la vida de una manera determinada para no tenerle miedo a la muerte. Podría ser quizá el resumen. Claro, es que el libro, que inicialmente tiene un título un poco curioso como Memento Mori, ¿no? Recuerda que vas a morir, en realidad es un canto a la vida. Es decir, en el momento en que yo acepto la muerte como el punto final a la vida, que sin muerte no hay vida, es otra cosa, uno se da cuenta de que, claro, esos minutos que tiene de antes, ese tiempo que comparte, ese tiempo que dedica a alguien, ese tiempo que regala, ¿no? Cuando dice, oye, me regalas 5 minutos, me dejas, quedamos una tarde, esa parte es muy importante porque somos seres finitos. Entonces, todo lo que hacemos en vida, cuando uno se da cuenta de que va a morir, torna, pero darse cuenta no solo es saberlo en últimas, sino tenerlo presente cada día, ¿no? Saber que tenemos una incertidumbre de que no sabemos cuándo esto va a acabar y que por otro lado esa es la grandeza de la vida, de que estamos siempre viviendo como el último momento, puesto que no podemos asegurar ni que una persona mayor no vaya a vivir un día más, ni que un niño vaya a hacerlo, ¿no? Entonces, bajo esa tesitura, uno se plantea y dice, bueno, ¿cómo voy a vivir la vida? ¿Qué es lo que quiero hacer con este tiempo que no sé cuánto es, pero que, bueno,
se me ha regalado en cierta forma. Entonces yo creo que el mayor sufrimiento que tenemos los seres humanos cuando ya cogemos una edad, no sé si es tanto el miedo a la muerte, sino el ver morir, ¿no? El ver morir a la gente que queremos, que eso es algo inevitable, ¿no? Porque, bueno, no hay más que ver el amor de una madre para entender que solo hay una cosa en esta vida que es mayor a saberse amado, ¿no? Que es amar. Yo pensaba que lo más que te podía pasar en la vida es que te quisieran, ¿no? Que alguien se enamorara de ti o que alguien te dijera, oh, Dios mío, esta persona... Pero yo me doy cuenta que no hay nada superior a amar, y eso lo he visto, por ejemplo, en mis padres, ¿no? La suerte de un padre, cómo puede proyectar ese amor hacia algo, ¿no? Yo creo que en la vida no puede haber nada mayor a amar, pese a que hasta ahora nos han enseñado que lo más que le puede pasar a alguien es que lo amen. Habla David Gascón del valor de morir por, en lugar de esto que habitualmente hacemos, que es decir que se muere de. Memento Mori, de David Gascón, en cualquier buscador, para los oyentes que tengan interés y sin ningún tipo de filtros, abierto a todo el que quiera consultarlo, escribiendo en cualquier buscador de internet Memento Mori, llega a la página donde se encuentran los 12 artículos. Un fuerte abrazo, David, gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Alberto, y a todo el equipo, y hasta la próxima. Cuídese mucho.